Kaixo guztioi eta ongi etorri vídeo berri honetara. Yo soy Julen, uno de los youtubers de Bilbao Gazte, y hoy os voy a enseñar las novedades que nos trae el Ayuntamiento de Bilbao para jóvenes en Bilbao. En primer lugar, tenemos dos grandes novedades de Bilbo Rock, que con el objetivo de ser no solamente una sala de música y responder a las necesidades de los jóvenes y las jóvenes, ha hecho dos grandes actividades, musika lokala y gazte egunak. Musika lokalak ematen dio edozein musikariri Bilbo Rockeko boltzan jotzeko aukera. Nahi duzuen moduan apunta zaitezkete, bai bakarka edo bai taldeka, baina taldetan apuntatzen den jendearen erdia behintzat izan behar da 18 eta 35 urte bitarteko jendea. 4 egun egongo dira eta bakarlari edo talde bakoitzak egun bat izango du. Y por otro lado tenemos Gaztegunak, que es una iniciativa dirigida a personas entre 18 y 35 años. Quien quiera podrá utilizar la sala polivalente del Bilbo Rock, o sea, la sala de abajo donde está pues el escenario y todo eso, para preparar actividades dirigidas a jóvenes. Se podrá reservar esta sala de manera gratuita un martes y un miércoles de cada mes, o sea, 2 días, y la sala está equipada con pantalla de cine, proyector, 2 micrófonos, iluminación básica y auxiliar de sala. Y el objetivo de este evento, de esta iniciativa, es hacer actividades dirigidas a jóvenes. Y los eventos que se organicen serán incluidos en la programación de Bilbo Rock y bueno, pues se darán a conocer mediante sus redes sociales. A continuación tenemos la Asociación Juvenil Cultural Parkour Bilbao, que ha preparado unas clases de parkour, no se necesita inscripción y es completamente gratuito. Y esto es a partir del 19 de enero, o sea que ya ha empezado y a partir de ese día pues se va a hacer el tercer sábado de cada mes, en diferentes puntos de Bilbao. Y esta iniciativa tiene como objetivo promover una práctica segura y responsable y así enseñar a personas que quieran iniciarse en este mundo de una manera bien, porque ya sabéis que para hacer cualquier cosa pues se necesita práctica y hacerlo con cuidado. Y muy importante también es que sepáis que los talleres se van a anunciar en las redes sociales de quienes los organizan, con una semana de antelación. Eta azkenik daukagu Residencias Artísticas programaren 2. edizioa. Azkuna zentroak antolatzen du, eta helburu dauka sortzaileentzako proiektu kulturalak eta arte proiektuak sortzeko beharrezkoak diren lekua eta materialak eskaintzea. Deialdi hau, zentruko egoitzetako bietarako egingo da. Lehena dantza kontemporanea eta bigarrena praktikas artísticas. Dantza kontemporanea Bilbon egingo da, Danceliersen instalazioetan eta dantzan adituak direnentzako dago pentsatuta. Martxoaren 4 itxiko da deialdia. Eta bestea, praktikas artísticas, honen helburua da Kuba eta Euskadiko artisten arteko elkarlana eta truke egitea hainbat arte kontestutan egiten den investigazioa hobetzeko helburuarekin. Eta deialdi hau martxoaren 17 bukatuko da. Pues de momento estas son las novedades que hay en Bilbao para este mes. No olvidéis dar like al vídeo si os ha gustado y suscribiros al canal de YouTube. Por cierto, que se me ha olvidado decirlo. Ya sabéis que todo lo que estoy diciendo, todo lo que estoy contando, lo tendréis abajo en la cajita de descripción con los enlaces directos a las noticias directas de las equinzas de las que os he hablado. ¡Agur!